Ya, bien, empezamos el conversatorio con la venia del presidente. Hemos activado la grabación luego de haber pedido la autorización a nuestro invitado para grabarlo y también para difundirlo. Así que empiezo con una breve palabra respecto a ANDE. Bueno, primero de nuevo saludo y me presento para quienes no me conocen. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo de ANDE. Doy la bienvenida a nuestro panelista invitado, Francisco Rivadeneira. También nos honra con su presencia el embajador del Ecuador en Costa Rica, Bolívar Torres. Y de hecho, antes de empezar ya hubo ahí un contacto entre empresario y embajador que posiblemente se plasme en algún tipo de gestión. Se habló hasta de una posible misión empresarial. Sobre Ande siempre nos interesa recordar quiénes somos y qué hacemos. En este año cumplimos 65, el año pasado cumplimos 65 años, toda una vida al servicio del Ecuador. Desde su perspectiva cristiana, Ande aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial como eje fundamental para alcanzar ese desarrollo. En este contexto se inserta el conversatorio de hoy con el tema TLC con China, nuevo filón de oportunidades, asunto de gran expectativa e importancia para la comunidad empresarial y para prácticamente todos los sectores de la economía. Un tema de orden práctico. Terminada la presentación de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos a todos ser breves y la referencia es hasta 2 minutos y enfocando en el tema que nos ocupa hoy día. Procedo a presentar a nuestro invitado, Francisco Rivadeneira. Actualmente es representante de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, Corpey, en Quito y La Sierra. Es representante del Ecuador de la Cámara Mundial de Líderes Empresariales, miembro del Consejo Asesor del Llorente y Cuenca. Eh, Fue delegado del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional y asesor del director ejecutivo. Fue ministro de Comercio Exterior y creador de dicho ministerio. Fue viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica en la Cancillería. Ha sido profesor universitario de pregrado y posgrado en varias universidades del país. Sus estudios universitarios de pregrado los realizó en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ginebra, Suiza, y sus estudios de posgrado en Economía Internacional, Comercio Exterior, Ciencias Políticas, Negociaciones Internacionales y Derecho Económico Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. También en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Católica de Quito y en la Universidad de Barcelona. Paso la palabra al presidente de ANDE, Pablo Pinto, para que haga una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos. Siempre es un gusto tenerles en esta su casa. Francisco, por favor, esta es tu casa y nos dará gusto escucharte. Nos sentimos muy honrados en contar con una persona no solo tan preparada, sino con tan buena experiencia y que nos ha dejado un camino trazado desde la comunidad, desde la relación con la comunidad europea hasta estos inicios con el TLC con China, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Ahora, es importante
decir que tal vez cuando pensamos en una relación con China, Ecuador-China, nos podemos sentir en una relación entre David y Goliat, ¿verdad? Entonces, que somos muy chiquitos para un país tan grande, tan poderoso. Sin embargo, de lo que estuve averiguando, nosotros hemos logrado tener un superávit comercial con China, ¿no es cierto? Donde más o menos el comercio con China se habla de 10.000 millones de dólares y hemos tenido 4.500 millones de exportaciones y 4.400 millones de importaciones. Quiere decir que aparentemente nosotros somos ganadores en esta relación y tenemos un mercado de más de 1.400 millones de habitantes en la China que debemos aprovechar, ¿no? Entonces, sin duda, estas cifras y esta relación nos genera, por un lado, unos desafíos que son tal vez desafíos en el campo, en textiles sabemos que no van a venir, no están permitidos y en diferentes industrias han habido resquemores de qué se viene para el Ecuador, qué podemos exportar y hay algunos miedos, pero también hay una serie de oportunidades que podemos tener en el campo de los alimentos. Ya conocemos el tema del camarón para empezar, ¿no es cierto? Y nos gustaría saber qué es lo que tú sientes y conoces sobre estos aspectos que nos puedan dar, por un lado, tranquilidad a los inversionistas ecuatorianos y por otro lado, luces para entender hacia dónde podemos encaminar la economía ecuatoriana hacia las exportaciones hacia China, ¿verdad? Entonces, también, aparte del comercio, siempre estos tratados generan algunas cambios o reformas institucionales, cómo nos afecta políticamente al Ecuador, legalmente al Ecuador. Con algunas de estas inquietudes, ya los demás socios y amigos de Ande harán sus preguntas al final. Quisiera cederte la palabra y agradecerte por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. Está el micrófono apagado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señor. Sí, sí, Excelente. Francisco. Muy bien, pues antes Sí, que hola nada, Francisco. Sí, hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias, amigo. de saludarte. Antes que nada, pues como tiene que ser, primero un cordial y afectuoso saludo a Ande y a todos los presentes. Un cordial y afectuoso saludo particular a Ernesto y a Pablo y agradecerles a ambos por la gentil invitación de poder compartir con ustedes esta hora y media aproximadamente que vamos a estar conversando. Y bueno, voy a tratar dentro de lo posible de confirmar, de tratar los temas que tú me has pedido, Pablo, en este momento y lo que habíamos ya discutido con anterioridad con Ernesto. Eh, Nos saludo a todos, veo a muchos queridos amigos, a gente que aprecio y respeto del sector empresarial conectado, pero vuelvo a insistir, un saludo en general a todos los presentes y gracias por acompañarnos. Con esta introducción voy a entrar en materia. Tengo una presentación que quiero hacer. Voy a tratar de compartir. Me confirma cuando ya la pueda ver. ¿Me puedes habilitar, por favor, Ernesto, para poder compartir? Sí, ahí está ya habilitado y aprovecho para decir que a ratos se oyen ruidos. Ahí desconecto a todos y le pido al panelista que vuelva a conectar su micrófono. Adelante, Francisco. De acuerdo. Ya. Segundo, Ahí he silenciado a todos. Francisco, por favor, activa tu micrófono. ahí me escuchan. Sí, adelante. Perfecto. Entonces, ¿me confirman si ya pueden visualizar la presentación? Sí, ya se ve la presentación. Perfecto. Perdón, Entonces, perdón, está como cargándose la presentación. ya. Ahí está, ahí se le veía. Adelante, Francisco, ahí ya se ve la presentación.
Perfecto. Bueno, entonces, como ya lo mencionó Ernesto, el nombre de la presentación es TLC con China, un nuevo filón de oportunidades. Ahí es donde vamos a tratar de concentrarnos particularmente en la conversación que está prevista después de mi exposición. Arranco con la presentación. Veamos si es que se cambia. Ya. Primero, la importancia de China dentro del contexto internacional. Esto es fundamental entender, obviamente, para poder saber por qué a la final es importante que el Ecuador esté presente en este mercado en las mejores condiciones posibles, por lo menos en las condiciones, en las mismas condiciones que tienen nuestros principales competidores. O sea, aquí tienen ustedes a la derecha la última proyección del crecimiento de las economías por parte del Fondo Monetario Internacional, y esto es de principios de este año, entonces estos datos son totalmente nuevos. Y aquí lo que quisiera recalcar es que se mantiene en términos generales un crecimiento bajo a nivel internacional, en términos relativos está más o menos en el 3% para los próximos años. Las economías desarrolladas están por debajo de ese promedio. Lo que lleva adelante el crecimiento son las economías emergentes, los países en desarrollo, pero de manera particular, y aquí quiero hacer hincapié, está la China, lógicamente. Si bien no está creciendo lo que ha crecido en las últimas décadas, que es a 2 dígitos, más o menos en el 2023 cerró en 5.2. Para el 2024 está previsto menos, 4.6 para este año y 4.1 para el 2025. Entonces se está desacelerando la economía china a primera vista. Y ojo, la economía que compensa un poco eso a nivel de los países, de las economías emergentes, es la India, que definitivamente está creciendo en términos relativos más rápido a la China, que está aquí, como lo pueden ver en el cursor, que está 6.7 en el 2023, 6.5 para este año y 6.5 para el próximo año. Entonces, esto es un elemento trascendental que quiero hacer hincapié, más allá de lo que ya se mencionó, la importancia que tiene la China por el tamaño de su población que supera los 1.000 millones. Es una de las economías que en los próximos años está previsto que sea de las que más crecen, y por ende es importante estar en esta zona. Esta lámina de aquí es trascendental, a mi opinión. Básicamente, y me disculpo por lo que está en inglés, lo que nos está diciendo esta lámina es cuántos nuevos consumidores en términos globales van a entrar a la economía mundial en este año, en el 2024. Y quiero que se fijen en lo que dice China, ¿no? China está previsto que se incorporen a lo que se denominan consumidores en términos globales 31 millones de personas nuevas solo en este año. Entonces, esto demuestra que a pesar de que en lo que vimos anteriormente de la data del FMI en términos relativos, sobre todo con los últimos años, el crecimiento de China se ha reducido, sigue aumentando el poder adquisitivo y va aumentando, por un lado, la clase media en China, el número de millonarios y de billonarios en términos americanos en el mercado chino. Entonces, tiene sentido estar en este mercado. Para mí tiene un sentido absoluto, porque es sin duda con el mercado de la Unión Europea y el de los Estados Unidos, los tres mercados más importantes en cuanto a capacidad de consumo en términos poblacionales, ¿no? Entonces, esto es trascendental. En esta otra lámina, aquí está una proyección de cuáles van a ser los 20 mercados de consumo más grandes hasta para el 2030. Y miren lo que es China. China va a representar 1.000 millones, 1.100 millones de consumidores, ¿no es cierto? Con un aumento con relación al 2024 del 15%. Entonces, es definitivamente el mercado donde uno tiene que estar. Es así de sencillo. A esto, si vemos al lado la India y vemos todo lo que está en rojo tirando a rosado, el siguiente mensaje que quiero transmitirles a ustedes es
Uno de los objetivos que el país siempre ha tenido es la diversificación geográfica de sus exportaciones. Hemos estado concentrados históricamente con el comercio con Estados Unidos, con América Latina y particularmente con los países de la región andina, de la comunidad andina. Hemos ido creciendo progresivamente en Europa y particularmente en la Unión Europea, pero donde hemos estado históricamente ausentes en términos relativos es justamente en la zona del Asia-Pacífico. De nuevo, como ustedes pueden ver, aquí claramente donde más crecimiento para vender productos y servicios en el mundo va a ser el Asia-Pacífico. Entonces es trascendental para el Ecuador aumentar su presencia en estos mercados, no solo la China, sino también la India. Ahí solo recordarles que Perú, nuestro vecino, está avanzando ya en una negociación de un acuerdo comercial bilateral con la India. Habría que pensar en recuperar los intentos de negociar con ellos que se ha tenido en el pasado, pero ya tenemos la ventaja con Perú de nuevo y con Chile de tener un acuerdo próximamente en vigencia con China. Bueno, un recordar es aquí y vamos de lo general a lo particular, razonamiento deductivo, es necesario tener los elementos de base para poder entender los detalles. Aquí pueden ustedes ver más o menos cuál es la distribución del comercio exterior de las exportaciones ecuatorianas al mundo. Entonces, un poco lo que yo ya les decía, ¿no? En este pie, en este pastel se puede ver claramente la presencia significativa que tenemos nosotros, esencialmente en los Estados Unidos, América Latina, ¿no? Y básicamente la Unión Europea. Nuestra presencia en el Asia ha ido mejorando afortunadamente, pero esto es un resultado, yo diría, de un gran esfuerzo que se ha hecho particularmente en los 10, 15 últimos años, donde hemos logrado aumentar significativamente nuestra presencia en esta región. Y esto hay que continuar haciéndolo. Ahora, concentrémonos en el tema de las exportaciones. Permítame solo un ratito que no me está saliendo una lámina que es importante que la puedan visualizar. Se ha ocultado. ¿Pueden ver la lámina? Sí. Perfecto. Entonces, aquí primero están los destinos de las exportaciones totales del Ecuador. Entonces, esto incluye obviamente petróleo. Entonces, miren, si ponemos el total de las exportaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Estos son datos recientes del año anterior, de enero a diciembre. Y China está como segundo. Ahora, lógicamente esto puede ser, es discutible, porque todo depende del destino final, particularmente del petróleo que se exporta al mundo. Mucho de este petróleo, al menos en los últimos años, era comprado por empresas chinas en base, entre otras cosas, a los contratos que teníamos con ellos. Pero el destino final al cual llegaba ese petróleo no era la China, sino que se comercializaba a los Estados Unidos. Entonces, esto explica en parte por qué los Estados Unidos está primero. Ahora, veamos la foto una vez que quitamos petróleo. Entonces, una vez que quitamos petróleo, se da este fenómeno de que China, como ustedes saben, desde el 2022 ha pasado a ser el primer mercado para las exportaciones ecuatorianas, superando históricamente a los Estados Unidos e inclusive a la Unión Europea, que había aumentado su impulso en cuanto al comercio en general y sobre todo a las exportaciones ecuatorianas a partir de la negociación del acuerdo con la Unión Europea ya hace algunos años, cuando este entró en vigencia, si mi memoria no me falla, en el 2017. Entonces, esto es fundamental, no es trascendental. Por primera vez en la historia vemos cómo China pasa a ser nuestro primer destino de las exportaciones. Miren, aquí se ve claramente en la línea roja cómo pasa del quinto lugar al tercero y de ahí se dispara al primero, ¿no? Mientras que la Unión Europea estaba primero y baja al segundo puesto y ahora tercero,
y los Estados Unidos, que estaba en segundo, estuvo en el 2021 primero y de ahí baja al segundo. Entonces, esto es trascendental, ¿no? Recalcar que para las exportaciones ecuatorianas China es fundamental y ya vamos a discutir más adelante de cómo está estructurado estas exportaciones, si bien ya algo Ricardo lo mencionó. Ojo también por la coyuntura de Rusia, ¿no? Mucha gente no sabe que Rusia es el cuarto mercado más importante del Ecuador en cuanto a exportaciones, por eso la importancia de manejar una diplomacia inteligente, imparcial, para evitar el tipo de problemas que tuvimos recientemente con el banano y aparentemente con por lo menos los claveles, que afortunadamente se pudo resolver rápidamente. Ok, sigamos a la siguiente. Esto es desde la perspectiva de las importaciones. Entonces, de nuevo, aquí sí se ha mantenido históricamente, inclusive si lanzamos la serie histórica hacia atrás, China siempre ha sido el principal destino de nuestras importaciones, de nuestras compras internacionales, seguido de los Estados Unidos, la Unión Europea, que a pesar del acuerdo se mantiene como tercero, el caso de Colombia dentro del contexto de la región y aquí asoma Brasil como un importante proveedor del Ecuador. Ok, ahora vamos específicamente al comercio bilateral entre Ecuador y China. Entonces, primero, esto es de enero a diciembre de 2023, ya datos finales. Entonces, primero lo que hay que destacar es el tema de las exportaciones no petroleras y las importaciones no petroleras y la balanza comercial. Entonces, aquí vemos claramente cómo ha ido aumentando de manera significativa nuestras exportaciones no petroleras a China, lo que es una excelente noticia. Y aquí vemos perdón, sí, y aquí están las importaciones, básicamente, que hemos hecho de China en estos últimos años. La balanza comercial tiende a ser negativa si es que le ponemos en términos no petroleros, probablemente sea positiva, como lo dijo Ricardo, si es que lo tomamos en consideración el petróleo. Pero lo que es importante destacar es que en términos relativos se ha reducido ese déficit comercial histórico que hemos tenido con China. O sea, China ha sido históricamente con Colombia los dos países con los cuales hemos tenido el mayor déficit comercial en nuestra balanza comercial. Pero ese déficit con China, más allá de que hayamos o no hayamos llegado a tener un superávit el año anterior particularmente, lo que está claro es que se ha ido reduciendo significativamente y creo que eso es lo importante a destacar. Y por otro lado, como vemos acá arriba, lo que ha ido creciendo significativamente también nuestras exportaciones. ¿Ok? En cuanto a los productos, aquí tenemos básicamente lo que explica lo que exportamos y lo que explica su crecimiento. Entonces, como ya se mencionó hace un rato y me imagino que la mayoría de ustedes lo saben, ¿qué se explica esencialmente el incremento sustancial de las exportaciones ecuatorianas al mercado chino? Es fundamentalmente el camarón. El Ecuador ha logrado aumentar de manera muy importante sus exportaciones directas de camarón a la China. ¿Por qué digo directas? Porque hay que recordarles que en algún momento el Ecuador sí exportaba a China directamente, pero en menores cantidades, y una parte de ese camarón se triangulaba, por ejemplo, a través de Vietnam, para vendérselo a China, debido a que Vietnam tenía justamente mejores condiciones arancelarias de acceso real al mercado chino que al Ecuador. Entonces, el hecho esencialmente que China haya pasado a ser el primer destino de las exportaciones del Ecuador, superando a los Estados Unidos y la Unión Europea, tiene un nombre que es camarón. Ahora, históricamente, fuera de eso, lo que nosotros esencialmente hemos exportado son desperdicios de metales. Entonces, nosotros les vendemos a los chinos muchos desperdicios de metales, y bueno, lógicamente ahí es muy importante el progresivo incremento ya de las exportaciones de minerales hacia China. Entonces, ahí está lógicamente y particularmente el tema del cobre, pero también hay desperdicios de otro tipo de minerales que se venden a la China.
En el ámbito de alimentos, fuera del tema de camarón, históricamente, como ustedes, la mayoría deben saber, el producto histórico, inclusive anterior al camarón, que el Ecuador ha exportado siempre al mercado chino es el banano. Mercado que hemos ido, les cuento, perdiendo un poco su relevancia relativa a otros mercados, en parte primero por, obviamente, mejoró las exportaciones del Ecuador al banano a la Unión Europea cuando mejoraron las condiciones arancelarias, se equipararon con nuestra competencia a raíz del acuerdo que negociamos, pero también porque China cada vez aumentó sus compras de banano en la región, particularmente a Filipinas. Entonces, esto sí nos ha afectado. Entonces, hay que trabajar y esperamos que con el acuerdo volvamos a seguir incrementando nuestra presencia de exportaciones del banano y otros derivados que no sean el Cavendish, como los plátanos, para volver a conquistar de manera significativa ese mercado tan monumental. Recordemos que empresarios como Don Segundo Wong fueron trascendentales para abrir este mercado ya hace algunas décadas, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en eso. De ahí en el ámbito agrícola, lógicamente también están las flores, como uno de los productos de la sierra importantes que hemos exportado a esta región. En lo que se refiere a las importaciones, mis queridos amigos, la buena noticia en términos generales es que la mayoría de las importaciones que el Ecuador hace a China, son esencialmente insumos, materias primas no producidas en el Ecuador, bienes industriales, por ejemplo, maquinaria o tecnología, que a la final todos nosotros sabemos que son fundamentales para que el mismo aparato productivo nacional aumente su competitividad, tanto en el mercado local y sobre todo para poder competir en los mercados internacionales, incluyendo para poder exportar de manera más eficiente al mismo mercado de la China. Entonces, yo no tengo una preocupación excesiva en la actualidad, cuando lo vemos de manera estática, de las importaciones de China, con ciertas excepciones, cuando hablamos de bienes de consumo, que algunos de esos pueden ser considerados a la final más bien bienes de trabajo, pero tenemos obviamente los electrónicos y el caso particular de los automóviles, ¿no? Que sabemos perfectamente que ha aumentado de manera radical las importaciones de automóviles al Ecuador, pero este es un fenómeno no solo limitado al Ecuador, les recuerdo, sino es mundial. La presencia de las marcas chinas que se han multiplicado por doquier están básicamente invadiendo inclusive los mercados de los países desarrollados y adicionalmente ustedes saben que ellos están a la batuta de lo que son los autos eléctricos, prácticamente ya dominando ese mercado a nivel internacional, compitiendo y poniéndole, inclusive reduciendo la importancia que tiene básicamente los Estados Unidos a través de la compañía de nuestro amigo Elon Musk, que se le está haciendo cada vez más difícil competir con la China. Entonces, y aquí quiero usar este ejemplo para explicar un elemento que para mí está muy claro. A mí me parece que el Ecuador, y me adelanto una de las conclusiones, el Ecuador necesita de este acuerdo para poder aumentar y diversificar sobre todo nuestras exportaciones a este mercado enorme y de mucha oportunidad, como les expliqué en pocas láminas al inicio. Pero la China no necesita de este acuerdo para seguir vendiéndonos a nosotros. Es así de sencillo. Y el mejor ejemplo de esto es justamente el sector automotor. Cuando ustedes ven el porcentaje del mercado que tienen los autos chinos y las tasas de crecimiento en los últimos años, más el tema particular de la presencia ya de autos eléctricos acá en el Ecuador, que les recuerdo que no pagan arancel y los híbridos pagan un arancel más bajo, y comparamos, por ejemplo, con las importaciones de automóviles de procedencia europea, que en la actualidad algunos de ustedes ya sabrán que ya está con cero arancel a partir del 2024. Los automóviles chinos, a pesar que pagan todo lo que sabemos, incluido el arancel, que es muy alto, manejan prácticamente, tienen una parte sustancial del mercado y están creciendo de manera radical. En el caso de la Unión Europea,
Los automóviles, el porcentaje de mercado que ellos tienen está cerca del 10% y no ha crecido en la misma velocidad, a pesar de que prácticamente no ha tenido en los últimos años ya arancel, y esto no va a cambiar de manera sustancial. Y en el tema de automóviles, además, recordemos que en el sector automotor, ahí China tiene mucho el tema de camionetas, de camiones, de todo tipo, y eso de buses, etcétera, que al final sí son fundamentales en el país y que tienen lógicamente precios competitivos. Bueno, en lo que se refiere a las inversiones, la inversión directa desde la China, esto es un pequeño abrebocas de cómo está la situación. Si bien yo no confío totalmente en la información estadística en este país en el ámbito de la inversión extranjera directa, no sé qué me irá a decir Mauricio, que veo que está ahí conectado, pero yo no creo mucho en esto. Pero en tal caso, aquí está primero a mano izquierda la distribución de la inversión extranjera por país de procedencia entre el primero y tercer trimestre del 2003, donde hay información supuestamente final, definitiva, actualizada. Y aquí lo que quiero destacar es la importancia que tiene China, ¿no? China tiene el 18% del total, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy importante. Y aquí está la tendencia desde el 2021 hasta el segundo trimestre del 2023, es errática y no es sustancial en valor, ¿no? ¿En qué está esencialmente concentrado? En lo que ya habíamos hablado, donde está la inversión ahorita china, que es esencialmente en el sector de la minería y particularmente en el tema de cobre. Muy poco en el sector, en el resto de sectores donde deberíamos tener intereses. Ojalá el acuerdo, generando más transparencia y previsibilidad, pueda impulsar la inversión. Y esto vamos a verlo en un ratito. Bueno, aquí vamos a entrar ya específicamente al tema del acuerdo propiamente. Y me voy a limitar a transmitirles por el tiempo los elementos que a mi opinión son los más importantes. Y para esta parte estoy esencialmente utilizando las láminas oficiales que han estado utilizando tanto el ministro Julio José Prado como el ministro Daniel Legarda en sus exposiciones. Bueno, algunos elementos a destacar. Primero, el 99,6% de toda nuestra oferta exportable actual va a entrar con cero arancel gracias a este acuerdo. La mayoría de eso va a entrar de manera inmediata y el resto, en su mayoría, hasta canastas a 10 años aproximadamente. El 77% de los productos importados de China, como ya lo indiqué, son esencialmente materias primas y bienes de capital no producidos en el Ecuador, y estos llegarán a cero arancel de forma inmediata, lo que va a permitir justamente trabajar en mejorar la competitividad del sector productivo nacional o en canastas de plazo medio de desgravación. Recordemos que la mayoría de los productos están entre canastas de 0 a 10, pero también hay canasta que va hasta el 20, hasta 20 años, ¿no? Para los más sensibles. El acuerdo básicamente es muy amplio, se negociaron 17 disciplinas que estuvieron fundamentalmente concentradas en bienes. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La negociación se centró en bienes, prácticamente no hay compromisos en servicios. Ojo a esto, en servicios lo que está en vigencia es más o menos lo que ya son los compromisos que tiene el Ecuador adquiridos ante la Organización Mundial de Comercio en el Acuerdo de Comercio y Servicios. Una novedad que yo creo que es trascendental es este tema que es innovador dentro de los acuerdos de nueva generación, el tema de que se negoció, el tema de facilitar el comercio electrónico. Yo creo que eso es trascendental, particularmente, como saben, el comercio electrónico ha crecido de manera monumental en términos del comercio de bienes reales, tangibles, o por vías no electrónicas, particularmente desde la pandemia del COVID-19. Y hay todo una parte relacionada a cooperación, particularmente para ver cómo se puede implementar adecuadamente este acuerdo y cómo se lo puede sacar provecho del lado del Ecuador.
Otro elemento importante es este enfoque hacia las medidas sanitario, fitosanitarias, zoosanitarias, como mecanismos de defensa comercial, para que nosotros podamos, a través del acuerdo o otros acuerdos que son, a la final, tienen el nivel de tratados ante el sistema constitucional ecuatoriano, podamos nosotros utilizarlos para defender nuestros intereses en caso de que pudiera haber a futuro, por el acuerdo, alguna sensibilidad significativa, por ejemplo, en el ámbito de las importaciones para alguna industria o sector. Entonces, hayan habido importantes mejoras para evitar que las medidas sanitario y fitosanitarias, por un lado, de manera ofensiva, se conviertan en trabas a las exportaciones, y que por ende podamos tener tiempos específicos y rápidos de respuestas para poder acceder a nuevos productos del Ecuador y la posibilidad de revisar y acelerar protocolos sanitarios. Entonces, de manera ofensiva, mis queridos amigos, algo que es trascendental es que el acuerdo, gracias al acuerdo, nosotros vamos a tener prioridad de parte de las autoridades respectivas de la China para poder resolver problemas de carácter sanitario, fitosanitario o zoosanitario para productos que ya el Ecuador está exportando y que podrían ser sujetos de trabas por este ámbito. Pensemos en lo que pasó, ¿se acuerdan? Con el tema del camarón ecuatoriano de algunas empresas que congelado que se acusaba por parte de las autoridades chinas de que había rastros de COVID. No, este tipo de situaciones vamos a poder resolverlas de manera, digamos, prioritaria o urgente con las autoridades chinas, pero también de manera súper importante, muy importante, el tema de nuevos productos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos negociando, gracias al acuerdo, o acelerando el proceso para que nuevos productos que tienen un enorme potencial para ingresar al mercado chino puedan cumplir los requisitos, en este caso, fitosanitarios y sanitarios para poder acceder al mercado rápidamente. Estos procesos, para que tengan una idea, son muy extensos, ¿no? Cuando uno quiere introducir y obtener las certificaciones para poder ingresar de tipo sanitario, fitosanitario, para poder ingresar al mercado como la China, estos procesos pueden durar de 4, 5, 8 años, ¿no? Hasta que concluyan. Con este proceso se vuelve expedito, mucho más rápido. Nos ponen al principio de la cola, ¿ok? Y desde el lado defensivo, lo que ya expliqué, mecanismos que permitan a nosotros defendernos adecuadamente ante las sensibilidades. Entonces, esas sensibilidades están cubiertas con, por un lado, los mecanismos de defensa comercial, pero también con listas amplias de exclusiones, y ya voy a dar mi opinión al respecto, o plazos muy largos de desgravación, como ya lo había explicado, que van desde 10, 15 hasta 20 años. Aquí a la izquierda, muy importante, para que entendamos por qué este acuerdo era necesario, está la situación actual de algunos, en lo que se refiere a pago de aranceles para ingresar al mercado de la China, de algunos de nuestros principales productos que ya estamos exportando o que hay potencial para exportar. Miren, el camarón 5%, banano 10%, flores 10%, pitahaya 20%, cacao 8%, café 8%, arándanos 30%. Entonces, con este acuerdo, en algún momento, la mayoría de estos de inmediato, pero para en otros casos rápidamente, en poco tiempo, llegarán a cero. Y esto nos permitirá definitivamente ser más rentables para poder exportar y competir en ese mercado. Bueno, aquí está el tema de las exclusiones. Entonces, como ya se sabe públicamente, realmente la lista de exclusiones de productos sensibles para el sector empresarial ecuatoriano, el sector productivo ecuatoriano es enorme, es muy amplio. Son más de 820 líneas arancelarias que simple y llanamente están excluidas del calendario de desgravación. Entonces, para aquellos que no saben de estas cosas, estos productos no se van a desgravar, se mantiene el status quo. ¿Ok? Hay varias cosas a destacar. Primero, realmente esto es único y es básicamente un caso muy particular. Generalmente en negociaciones comerciales con otros socios importantes del país,
la cantidad de productos que se pueden excluir del proceso de desgravación es una lista extremadamente corta. Este fue el caso, por ejemplo, de los acuerdos que negociamos con la Unión Europea, con el EFTA. Ni hablar del caso de Estados Unidos, la negociación con Estados Unidos, las exclusiones de productos del proceso de negociación no superan los dedos de la mano, así de sencillo, los dedos de la mano. Entonces, el hecho de que en este acuerdo nos hayan dado tantos productos para excluir del proceso es realmente fenomenal. Para mí, literalmente, después de 30 años de estar metido en estos temas, puedo asegurar que esto es casi un regalo. ¿Ok? Ahí tienen ustedes a los sectores donde la mayoría de los productos sensibles están centrados. Como ustedes pueden ver perfectamente, están en aquellos sectores donde podría haber una mayor sensibilidad. Muchos otros sectores lo han manifestado abiertamente y es comprensible absolutamente. Y me alegro mucho que las líneas más sensibles de una posible competencia china hayan sido excluidas de la desgravación arancelaria. Entonces tenemos el sector de textiles y confecciones, el sector de línea blanca, que es Cuenca, metalmecánica a nivel nacional, el sector de madera y muebles, el sector de calzado, sobre todo escolar y de vestir, el sector de plásticos, el sector de cerámicas, de nuevo Cuenca, entre otros. A la izquierda está la distribución de las exclusiones. La mayoría, el 83%, está centrado en productos, en manufacturas, en productos industriales, y el 13% en agricultura y el 4% en pesca. A esto se suma lo que ya habíamos hablado, de que para aquellos productos que han sido categorizados como de sensibilidad media, o sea que sí se podría abrir, pero darle suficiente tiempo a los sectores para que aumente su competitividad si fuera necesario, o por otro lado, elaborar los mecanismos de defensa comercial necesarios, se les ha dado hasta 20 años para que se preparen. Ahí está el tema de los vehículos, algunos artículos de hogar, algunos tipos de carnes, entre otros. Entonces, aquí volver a insistir en este punto, en base a la experiencia, realmente esto es algo excepcional, está cubierto la mayoría de los productos de mayor sensibilidad del país, sobre todo en el sector industrial. Dos, a mí me consta que hubo un trabajo con todos los gremios, e inclusive muchas veces con las empresas más relevantes del país en estos sectores que están a la derecha para poder identificar cuáles tenían que ser excluidos o cuáles se tenían que poner en las listas, digamos, las canastas de mayor tiempo. Entonces, sí hubo ese ejercicio por parte del gobierno nacional. Me consta que se hizo a través del comité empresarial, por un lado, el cuarto de al lado, el cuarto adjunto, o simple y llanamente una agenda permanente de conversaciones directas con las diferentes cámaras, particularmente sectoriales, o las cámaras de industria, de las cámaras de la pequeña industria, entre otros. Bueno, no voy a extenderme mucho para ya no hablar demasiado. Este es un ejemplo, entre muchos otros, que vale la pena tomárselo en consideración. Miren, para un sector extremadamente sensible para el país como es el tema de las confecciones y textiles, lo que se ha buscado no es solo básicamente proteger al producto de mayor valor agregado producido en el país, que en este caso, por ejemplo, podría ser las camisas de algodón, acrílico u otras fibras, a través de exclusión, por ejemplo, de manera indefinida, sino que también para aquellos textiles no producidos aquí en el Ecuador, se ha buscado que estos puedan entrar en mejores condiciones a las actuales desde la China para que sean utilizados como insumos importantes para la producción, por ejemplo, de confecciones en el Ecuador, ¿no? Entonces, quiero insistir en este tema. Entonces, ha habido un trabajo inteligente que no solo está limitado a proteger el producto que queremos, que generalmente es de mayor valor agregado, sino también el asegurar que de la China, como habíamos hablado anteriormente, lleguen las materias primas, los insumos que se requieren, las maquinarias que se requieren para poder producir de manera más competitiva esas confecciones.
En lo que se refiere ahora, y con esto ya vamos a ir terminando progresivamente, aquí están los productos que han sido identificados a través de varias investigaciones, entre esas la famosa de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que hizo un estudio sobre el potencial del acuerdo con China y sus efectos. Aquí están aquellos productos donde debería haber un potencial de crecer a futuro en el mercado chino. Antes de entrar a los productos y dar algunos elementos para su reflexión, a las cifras de abajo, el comercio bilateral, como ya se lo mencionó, está en los 10.000 millones de dólares, las exportaciones son 4.700 millones. Ojo a esto, ¿no? De aquí a los próximos 5 años estaría previsto que podamos exportar de 3.000 a 5.000 millones de dólares adicionales a lo que estamos exportando actualmente. Ya sea esto porque han crecido las exportaciones de productos que ya están entrando en el mercado chino, o porque inclusive esperemos ya está la diferencia entre los 3.000 y 5.000, la incorporación de nuevos productos que no exportamos actualmente a China, que ya podrían entrar porque cumplen los requisitos sanitarios, fitosanitarios. Entonces, aquí lo que quiero destacar son varias cosas que creo que son importantes. Primero, el tema sierra. Esto es trascendental. Este es un país, como todos sabemos, que la mayoría de las exportaciones han estado históricamente concentrados en la costa. Yo no tengo, obviamente, absolutamente nada en contra de eso y espero que estas sigan creciendo de manera sustancial, como es el caso del banano, el aguacate, los camarones, la pesca en general, el atún, frutas tropicales como el mango, etc. El problema es que la sierra históricamente ha tenido una presencia limitada en términos relativos o comparativos en las exportaciones con relación básicamente a la costa. Esencialmente, ¿qué es lo que hemos exportado estos últimos años de manera exitosa? Las flores, las rosas y ahora otro tipo de flores como las de verano. Se ha hecho un excelente trabajo de diversificación de productos y de mercados. El tema de vegetales, hortalizas de la sierra, el tema del brócoli, por ejemplo, pero hasta ahí llegamos. Lo que me parece extraordinario de este acuerdo es que nos permite que la sierra comience a exportar nuevos alimentos que están en boga a nivel internacional y entre esos en China, en parte porque muchos de estos son considerados estos famosos superfoods o son productos muy nutritivos que han ido tomando relevancia en las últimas décadas, pero particularmente después de la pandemia. Entonces, ahí voy a recalcar algunos. El uno es la quinoa, definitivamente, que nos permitiría, tenemos producción y exportación de quinoa, pero aún sigue siendo en volúmenes y valores no significativos con relación a las principales exportaciones del país. Y podríamos, obviamente, a la China vender volúmenes monumentales. Entonces, eso permitiría que este sector crezca de manera sustancial y ya tenemos experiencia. De ahí, en cuanto a nuevos productos, mis queridos amigos, yo destacaría primero el aguacate. El aguacate es un producto que tiene un potencial monumental en la China. Cada vez aumenta el consumo de aguacate, sobre todo de la clase media para arriba. Además, tiene un potencial gigantesco en la Unión Europea, donde ya estamos exportando. Y además, en el mercado de mayor consumo de aguacate en el mundo, que es los Estados Unidos, donde ya finalmente hemos cumplido los requisitos, las certificaciones de requisitos sanitarios y fitosanitarios para poder acceder con este producto. ¿Por qué es importante el aguacate para la sierra? Si bien el aguacate se puede producir en todo el país, inclusive en la costa, ya hay producción en la costa, lo que es muy bueno, la ventaja que tiene el aguacate en la sierra, para los que no conocen, es que uno, obviamente, como la mayoría de estos productos, tiene tasas de productividad y de calidad extraordinarios debido a la calidad de la tierra y a la cantidad de sol. Obviamente también en términos relativos a otros países que producen aguacate, nosotros tenemos más abundancia de agua y ellos están teniendo grandes problemas porque no tienen agua, como el caso de Perú y Chile, y han tenido que reducir, España también, su producción de aguacate. Entonces va en el términos relativos a aumentar la demanda de aguacate en el mundo porque se va a reducir progresivamente la oferta de aquellos que producen históricamente. Pero la gran ventaja que es parecida al tema del mango ecuatoriano es que nosotros entramos en una ventana de tiempo en la cual los grandes productores y exportadores de aguacate, particularmente México, pero también Perú, Chile, entre otros, Israel, no producen o producen muy poco.
Entonces nosotros podemos entrar en esa ventana, como es el caso del mango, y realmente invadir el mercado. Y eso es algo que hay que aprovechar. El otro, el otro caso que quiero también destacar es el caso de los famosos berries y de manera particular en el caso de Ecuador, los arándanos, ¿no? Ahí hay un potencial gigantesco para la China, pero también para el mercado europeo y norteamericano. Es un producto que también se puede dar a nivel nacional, se está produciendo también en la costa, pero hay, de nuevo, en términos relativos, ventajas comparativas y competitivas para producir en la sierra y puede volverse un producto muy importante de exportación a futuro para el país y para la sierra ecuatoriana. Ya hay además inversión, entre otros, peruana en el Ecuador. Entonces ahí hay un enorme potencial y se está trabajando en nuevas variedades que tienen mayor tamaño, mejor sabor, etcétera, que se dan muy bien en la sierra ecuatoriana y que podría permitir inclusive diferenciarlos. Finalmente está el tema de la pitahaya, que también obviamente en China tiene un potencial particular porque es un producto de mucho consumo allá, sobre todo la variedad, el dragon fruit, la variedad que se consume en China, pero también la variedad ecuatoriana, la pitahaya amarilla, que ha sido muy bien recibida por los consumidores en China. Y de nuevo, la pitahaya se puede dar en todo el país, se da en el oriente, pero también se puede dar en la costa y por ende en provincias de la sierra, en sus zonas orientales o occidentales hacia el oriente o la costa. Ahora, otros productos que a mí me gustaría destacar, y aquí voy a ligar, voy a relacionar el tema con el tema de medianas, pequeñas, microempresas y sobre todo cooperativas, asociaciones y el segmento de la economía popular y solidaria. Yo creo, honestamente, que haciendo un buen trabajo por parte del gobierno actual y de los que se vienen, lo que implica políticas de Estado, mis queridos amigos, ¿no? Políticas de largo plazo, no en base al va y bien de los gobiernos y de los ministros de turno. Yo creo que se podría perfectamente volver al Ecuador como uno de los principales proveedores de alimentos para la China. China importa masivamente alimentos y algunos de estos alimentos que son complicados, sensibles en el país por el problema de sobreproducción, podrían resolverse a través de la exportación a la China. Y muchos de estos productos, como lo sabe Rodrigo, que está ahí, lo vi conectado, provienen del agro ecuatoriano y creo yo honestamente que haciendo un buen trabajo, organizando, asociando a los pequeños productores, podríamos exportar de manera significativa, inclusive con inversión extranjera, a la China. ¿De qué estoy hablando ahí? Obviamente de los cárnicos. Recuerden que China compra muchos cárnicos a Brasil, Argentina, entre otros. Obviamente los productos lácteos que están ahí, entre otros. Entonces, de nuevo, son productos complicados porque son difíciles de exportar, porque todo el mundo produce y protege sus mercados, pero aquí tenemos un mercado de más de 1.000 millones de habitantes que importa esto en grandes cantidades y que ya lo está haciendo en la región, que está invirtiendo en la región en alimentos como carnes, cárnicos, lácteos, en general frutas y vegetales, y el Ecuador puede volverse un importador, un exportador enorme de alimentos para este mercado. Entonces yo veo mucha oportunidad para estos nuevos productos y sobre todo para las MIPYMES y la economía popular solidaria, siempre y cuando logremos tener una estrategia de largo plazo para asociarles, organizarles y hacerles trabajar de manera competitiva y mancomunada para exportar. Finalmente, Ernesto, con esto termino y le paso la palabra a los amigos, a los presentes. ¿Cómo aprovechar el acuerdo con China y reducir sus posibles impactos negativos? Aquí algunas ideas para la discusión. La principal, la esencia es la necesidad de una agenda interna para aprovechar el acuerdo y reducir los posibles efectos negativos. Aquí varias ideas. Primero, cuando un país tiene potencial de ganar en un acuerdo, siempre tiene que sentarse a negociar. El peor error que se puede cometer es no sentarse a negociar.
Una cosa es sentarse a negociar y otra cosa es aceptar el resultado. Si el resultado no es conveniente para el país, pues no se cierra la negociación, como fue el caso con México. Pero si el resultado es positivo, supera a los costos, yo creo que vale la pena cerrar el acuerdo. Mi opinión, en base a lo que he investigado, estudiado, conversado con aquellos que han estado negociando el acuerdo, muchos de los cuales son gente que yo preparé e incorporé al ministerio cuando lo creé, yo creo honestamente que este acuerdo tiene muchas más oportunidades que amenazas para el país y por ende tenía sentido cerrarlo y a la final ratificar. Eh, Primer elemento. Siguiente elemento. Una vez que ya está negociado el acuerdo per se no es suficiente. Y esto es algo que no terminan de entender en la mayoría de los países. El acuerdo, al fin y al cabo, no es nada más que un instrumento que está ahí, que te abre las puertas a las oportunidades que va a haber en el comercio bilateral. Pero detrás tiene que venir una agenda interna en el país y que tiene que ser público-privada. Y esto quiero aclarar, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues el Estado es el que no hace nada. No, es público-privada. Tiene que ser trabajada en alianza público-privada para poder, por un lado, ofensivamente, aprovechar al máximo de los beneficios que tiene el acuerdo para que podamos exportar más de lo que exportamos en valor y volumen, diversificar y vender más nuevos productos en valor y volumen, aumentar e ir exportando productos de mayor valor agregado, ¿no es cierto? Y a regiones a las cuales en la misma China no hemos exportado tradicionalmente. Y de manera defensiva, ir preparando aquellos sectores que podrían verse afectados por este acuerdo para que idealmente aumenten su competitividad y estén listos para cuando les toque realmente ya competir con la China, después de varios años que ya no tengan arancel o un arancel significativamente más bajo, o a lo mejor hacer un trabajo progresivo de trasladar a ese capital, esos recursos humanos hacia sectores que son ganadores. El problema, con toda franqueza, es que eso no se hace. ¿Y por qué no se hace? Primero, porque no se termina de entender que esto es un esfuerzo de ambos lados, del público y del privado. Y desde la perspectiva de lo público, es un ejercicio complicado porque implica hacer un trabajo mancomunado entre diferentes instituciones, entre diferentes ministerios. Esto no es un tema del Ministerio de Comercio e Industrias, es un tema que tiene que ser manejado por varios ministerios porque es una agenda básicamente transversal. Entonces ahí tiene que participar, puede liderar y debería liderar el Ministerio de Industrias, del Ministerio de la Producción, perdón, y Comercio, pero también tiene que estar metida la Cancillería, tiene que estar metido obviamente el Ministerio de Agricultura, las agencias del país que manejan las normas técnicas, las medidas sanitario-fitosanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto para poder asegurar una agenda que nos permita aprovechar del acuerdo y por otro lado prepararnos para defendernos en los casos que sea necesario. Les voy a dar un ejemplo desde el punto de vista ofensivo de lo que hicimos con la Unión Europea. Cuando se dio el acuerdo con la Unión Europea, se negoció para que la Unión Europea nos otorgue más de 10 millones de dólares para que a través de instituciones como la misma Corpea, la cual trabajo actualmente, o FedExport, podamos identificar pequeñas y medianas empresas que no exportan a la Unión Europea o que tienen productos nuevos para que puedan aprovechar el acuerdo y exportar. Y como consecuencia de eso, muchas pequeñas y medianas empresas nuevas o nuevos productos están entrando al mercado de la Unión Europea. Un ejercicio así es necesario hacerlo. ¿Es factible pensar que la China puede darnos financiamiento inclusive para algo así? Yo creo que es totalmente. Además que hay toda una área nueva en ese acuerdo donde se habla justamente de este tipo de cooperación. ¿Ok? Entonces, de manera específica, ¿cuáles son los ámbitos que hay que trabajar en la agenda interna? Primero, el que ya mencioné, hacer toda una estrategia de promover las exportaciones ecuatorianas al mercado chino, y esto particularmente hay que hacerlo a través de ProEcuador. Ahí el problema es que ProEcuador ha ido desde que básicamente se creó en el 2011 bajo mi responsabilidad, perdiendo vigencia por varias razones, pero sobre todo porque no se termina de entender que la promoción de exportaciones demanda dinero, es costosa, pero que el efecto multiplicador de dinero es enorme. Y básicamente por Ecuador no tienen la actualidad ni siquiera para pagar arriendos. Entonces, ¿qué podemos esperar?
Y esto es el caso también de las oficinas comerciales, que de nuevo no tienen la capacidad realmente de poder hacer un trabajo efectivo porque les falta financiamiento. Tenemos aún oficinas comerciales en la China, por lo menos en Beijing, en la capital, y en Shanghai, el principal centro financiero y una de las ciudades más grandes y más importantes de consumo en la China. Teníamos en Guangzhou también, en Guangzhou, pero no, me parece que esa se cerró, no puedo confirmar, no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero hay que aprovechar esas oficinas comerciales que tenemos para poder justamente identificar las oportunidades y acelerar los procesos, por ejemplo, de las negociaciones para obtener los permisos sanitarios y fitosanitarios para meter nuevos productos, etcétera. Y sobre todo hay que aprovechar al director de la oficina comercial que tenemos en Beijing, que es quien justamente negoció este acuerdo. Él está allá en la oficina comercial. Entonces, él domina este acuerdo en todas sus aristas, en todos sus detalles. El otro elemento que va de la mano, porque para mí no existe una división entre exportaciones e inversiones, las dos van de la mano, es la expectativa normalmente de un acuerdo comercial es que al aumentarla a través de un acuerdo, que es un contrato entre dos partes, básicamente, ¿no es cierto?, la seguridad jurídica, la previsibilidad, la transparencia, el fortalecimiento de la relación, uno esperaría que aumente las inversiones chinas, sobre todo aquello que está ligado a aquellos, lo que está ligado a aquellos productos que ahora van a ser competitivos para entrar al mercado chino. Ejemplo, lo que yo mencioné de los alimentos. Entonces, hay que trabajar para ver si podemos atraer inversión china para que inviertan justamente en arándalos, en aguacate, en pitahaya, en lácteos, en cárnicos, etcétera, para exportar al mercado chino. ¿Es esto factible? Definitivamente, porque ya se lo está haciendo en otros lados, como en Chile, en la misma Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en otros lados. Y no toda la inversión, mis queridos amigos, que viene de la China es inversión pública o privada, pero atado a lo público, al Estado. Hay empresas totalmente privadas chinas que son autónomas y que funcionan muy bien, que están en estos segmentos. Hay que trabajar en identificarlas desde las oficinas comerciales de allá y hacer misiones inversas y traerlos acá al Ecuador y que vean ese potencial. El otro tema trascendental que yo lo he insistido y mencionado desde el principio de esta exposición es se debe fortalecer la defensa comercial en general y particularmente hacia lo que puede venir de China. Afortunadamente, cuando yo tuve el honor y el placer de crear el Ministerio de Comercio Exterior, que posteriormente por razones de supuestamente reducción de gastos se le volvió a unir a producción y al resto, yo sí me dediqué a no solo a montar un excelente equipo, que la mayoría de esa gente sigue en vigencia para negociar los acuerdos a nivel técnico y fortalecer las oficinas comerciales y propiamente el personal de ProEcuador, sino también se armó en aquella época un excelente equipo de gente muy preparada para el tema de defensa comercial. Cuando hablamos de defensa comercial, y eso significa utilizar los mecanismos que legalmente el Ecuador tiene a su disposición a través de particularmente la Organización Mundial de Comercio, pero también otros acuerdos como la CAN y los mismos acuerdos bilaterales como el que tenemos con China, para defendernos, por un lado, de los embates de las importaciones, eh, simple y llanamente porque el sector industrial nacional, el sector productivo nacional no puede soportar ese embate de las importaciones. O sea, no hay ningún tema de comercio desleal ahí, simplemente son más competitivos, pero se pone en riesgo a la industria. O cuando efectivamente se está utilizando lo que a nivel internacional y particularmente en base a la OMC es considerado comercio desleal. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de poder trabajar y presentar salvaguardias. Está previsto una salvaguardia bilateral en el acuerdo que es muy buena durante la vigencia del tiempo de desgravación. Pero podemos, y esto es importante, nosotros por encima del acuerdo está el acuerdo con la OMC y podemos seguir utilizando los mecanismos de salvaguardia de la OMC. Y para comercio desleal, las medidas antidumping, en el caso de que empresas chinas nos estén haciendo dumping, o el tema de inclusive de empresas que están básicamente subsidiando sus productos para la exportación, que lamentablemente esto sí se da en el caso de China. Entonces, es importante ir trabajando con esta gente que está preparado, seguir fortaleciendo a ese equipo, ampliándolo, dándole más herramientas para que puedan
defender al país en el caso de que en algún momento se dé un problema que implique poner una salvaguardia, una medida de antidumping o una medida compensatoria por básicamente subsidios a la exportación, etc. Pero también hay otros mecanismos que se pueden utilizar. Y bueno, para terminar y agradeciéndoles el tiempo que me han otorgado, todo esto también a la final debería facilitar que el Ecuador pueda tener mayor financiamiento chino para a la final sostener la economía ecuatoriana y la dolarización. Entonces, más allá de que nos caigan bien o no nos caigan bien los chinos, el tema es que la China es uno de los pocos países a nivel, digamos, que pueden darnos financiamiento a la final, particularmente en una situación como la que estamos en este momento. Veo que Mauricio ya subió la, la mano, ya le vamos, me interesa mucho escucharle. Ya con esto termino, Mauricio, para que tú tomes la palabra si en esto está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es mi razonamiento ahí detrás? Sí, el Ecuador necesita dinero, como lo saben muchos de ustedes. Necesitamos dólares y China es de los pocos países que aún tiene capacidad de financiar al Ecuador. El tema no es el financiamiento de China con relación al pasado, sino el saber negociar adecuadamente las condiciones para un financiamiento con China. Si es que podemos financiar adecuadamente en condiciones que sean beneficiosas para el Ecuador, yo no veo ninguna razón por la cual no podamos obtener financiamiento por parte de ellos. Más aún en una situación tan compleja como la que estamos ahora, donde, por ejemplo, hacer una nueva emisión en los mercados es prácticamente imposible por el riesgo país, o el tema de las multilaterales, donde en casi todas las multilaterales no tenemos mayor espacio para financiamiento, excepto si es de manera excepcional. Entonces ahí, como en el caso del FMI, habrá que ver si están dispuestos a hacerlo y si están dispuestos a hacerlo, cuánto nos van a dar. Pero el asunto es que recordarles que con todo lo que se ha recaudado internamente y con las normas digamos, con las leyes que se han pasado, eso no aguantamos ni un año, ¿no? Entonces vamos a necesitar más plata. Y como todos saben, el 24 es complicado, pero el 25 y 26 son más difíciles. Entonces yo esperaría que si bien aquí en el acuerdo no hay nada relacionado propiamente al financiamiento, esto por lo menos ayude a mejorar o a fortalecer la relación con China y que si negociamos adecuadamente podamos conseguir dinero directamente para la caja o por lo menos atados a proyectos. Entonces, eso y proyectos, ojo, vuelvo a insistir, no solo relacionados a los sectores estratégicos, como tradicionalmente ha llegado el financiamiento chino, como por ejemplo el famoso tema de las hidroeléctricas, sino lo que realmente necesitamos, que es financiamiento de inversión extranjera china dirigida a los sectores reales, como el caso, por ejemplo, de la producción de alimentos, como había indicado, entre otros. Listo, eso es básicamente mi presentación. Aquí les dejo mis datos para aquellos que quieran contactarme a futuro. Estoy a las órdenes de todos ustedes y bueno, le paso la palabra a Ernesto para arrancar el conversatorio. Si es de su interés, estoy a las órdenes. Gracias, gracias, Francisco. Creo que ha sido una presentación excelente, completa. Como nos hemos alargado un poquito más del tiempo previsto, supongo que asimismo nos podemos extender un poquito más allá de las 6:30, que es la hora prevista para terminar. Pablo Pinto, si no tienes inconveniente, con presidente, le pasamos la palabra a Mauricio Pozo. Por favor, Mauricio, adelante. Muchas gracias, Ernesto. Pablo, muchas gracias también a ti, Francisco, por la presentación muy clara y muy ilustrativa. Quisiera, antes de hacer un par de preguntas o tal vez un poquito más, resaltar el gran equipo que pudimos hacer con Francisco cuando él fue delegado ante el Fondo Monetario Internacional por parte del Ecuador. Yo estaba en el ministerio. Hicimos un gran trabajo, así que no quiero dejar de lado ese tema que fue de beneficio sin duda para el país. Tal vez Gracias, Mauricio. empezar indicando un par de preguntas un poquito más políticas que técnicas. El primero es, en base a tu experiencia, el acuerdo con Europa, ya son creo que 7, 8 años de ese acuerdo, que ha habido
incremento importante de exportaciones, de productos, del saldo comercial con ellos, etcétera. ¿Cómo le ves este acuerdo en el sentido de que si crees que puede caminar más rápido que el anterior, por las razones que se han dado y por la forma como se lo ha hecho? Y atado a este tema, yo decirte que me parece que es bastante, yo diría, eh, sorprendente, pongámoslo en esos términos, la benevolencia de la China, porque creo que ha sido realmente un acuerdo o muy bien realizado o con mucha, yo diría, anuencia de los chinos, porque productos excluidos, tiempos de desgravación largos, eh, protección a la industria ecuatoriana, etcétera. ¿Qué más hay atrás? Y se me ocurre una cosa, puede ser que esté equivocado, que desde el punto de vista geopolítico, tal vez el no haber alcanzado un acuerdo de libre comercio, pongámoslo en esos términos, con Estados Unidos, y la rivalidad que existe entre los dos bloques o los dos países, tal vez dijeron, siendo el Ecuador tan pequeño, ellos del 17% de PIB mundial, nosotros menos del 1 por 1000, porque esa es la verdad. No nos va a afectar ni nos va a beneficiar, pero sí es una señal como para decir, hagámonos amigos más rápido y veamos qué mayor apertura de comercio tenemos frente a Estados Unidos. No sé si tú le ves ahí algún tipo de incidencia. No deberían mezclarse las cosas, pero con ellos tenemos una relación en varias aristas, digamos. Tenemos el tema del financiamiento al sector privado y público, tenemos el tema de comercio, tenemos el tema de la inversión en proyectos sobre todo. También está el interés de ellos, que lamentablemente nos ha preocupado cuando han estado pescando cerca de Galápagos, o sea, varias aristas alrededor. No sé si esta benevolencia va atado también a algún objetivo político por parte de ellos. Quisiera conocer tu opinión. El tercero es que todavía oigo voces de que este acuerdo va a complicar a la industria nacional. Sí creo que falta difusión por parte del gobierno. Creo que debe vender mejor el acuerdo y los beneficios del acuerdo. He notado un poco de poca información abierta sobre este tema, también tu opinión. Y finalmente algo que más bien me extrañó, eh, que vemos apertura para el tema de vinos y espumosos. Nosotros no somos ni productores ni de vinos ni de espumosos, pero entendería que están viendo que tenemos un potencial, porque no entiendo de otra manera, somos importadores netos de vinos y espumosos. Así que esas preguntas y gracias por todo, Francisco. Bueno, Mauricio, antes que nada, reiterarte lo que siempre te he dicho, para mí fue un honor y un enorme placer trabajar contigo cuando fuiste ministro y realmente hiciste una gestión excelente para el país, así que fue una época de mucho aprendizaje y de resultados. Así que cuando quieras estoy a las órdenes para volver a ayudarte en lo que necesites cuando seas ministro por tercera vez. Ok. Ok, perfecto. Entonces, eso primero. Segundo, discúlpame, Pablo, hace un rato estaba pensando en el Ricardo Pinto y te confundí, pero me refería a ti, Pablo, a tus intervenciones cuando hablaba de Ricardo. Mil disculpas. Eso segundo. Tercero, a ver, respondiendo a tus preguntas. La primera, definitivamente la respuesta es sí, Mauricio, y tú lo sabes muy bien. O sea, desde el lado de la China, para mí, esto es un acuerdo sobre todo donde la visión que prima es la geopolítica. Es así de sencillo. Por eso es que yo les digo, este acuerdo básicamente es un regalo. O sea, lo que ellos nos han planteado es algo que normalmente ellos no hubieran dado a otros países con economías, digamos, de tamaños mayores. Porque nosotros en términos relativos en este momento, en la coyuntura actual y en términos comerciales, no somos tan importantes. Y lo que ya les indiqué hace un rato, y es la verdad, analicen bien las cosas. China no necesita de este acuerdo para seguir vendiéndonos. Es así de sencillo. Y muchos de los problemas que tienen nuestros sectores sensibles con China no se resuelven necesariamente con el acuerdo. Porque el problema, por ejemplo, de las confecciones, el problema es el contrabando, no es el acuerdo. ¿Y acaso el contrabando se va a resolver de un día para el otro? No, lamentablemente no es el caso. Entonces, para mí es geopolítico, tiene que ver con la estrategia que tiene China de aumentar su influencia en el mundo y particularmente en el contexto de América Latina.
Y obviamente, automáticamente eso tiene que ver con, digamos, lo que sí es importante para ellos, que es esta lucha de poder a nivel internacional con los Estados Unidos. Paradójicamente, con relación a lo que tú mencionabas de Estados Unidos, a mí me parece que es una buena cosa que hayamos cerrado este acuerdo, porque al fin y al cabo yo esperaría que Estados Unidos tenga una razón más para poder buscar algún tipo de mejoramiento de su relación comercial con el Ecuador, porque ellos no quieren nosotros que profundicemos nuestra relación con China. Recordarás muy bien las discusiones que tuvimos en el FMI por la parte de los dineros, del financiamiento. Entonces, eso es inevitable. Entonces, esperemos que más bien esto permita que avancen las discusiones y se concreten para tener mejores condiciones de acceso al mercado norteamericano. Entonces, sí, la respuesta es China negocia, al menos con Ecuador, desde una perspectiva prioritariamente geopolítica. Es así de sencillo. Eh, la segunda, ¿cuál era, Mauricio? Discúlpame. La parte de la poca difusión y la Ah, inclusión de sí. los vinos. Bueno, a mí me parece que tanto Julio José, pero sobre todo Daniel Legarda, cuando él quedó ya de ministro, hizo todo un trabajo, hizo todo lo posible para poder difundir dentro de lo posible, digamos, dentro de lo que se puede, tomando en consideración los presupuestos que tienen actualmente los ministerios, porque parte del problema es, de nuevo, que para promover necesitas gastar en publicidad y no hay plata para hacerlo. Pero por lo menos sí me consta que quienes negociaron este acuerdo, tanto Julio José como Daniel, hicieron un trabajo por lo menos a través de redes sociales y reuniéndose con los tomadores de decisión en el país, ¿no? Los medios de comunicación, etc. Recuerda todo el ejercicio que hicimos los exministros, inclusive el día que se votó y que se aprobó finalmente el acuerdo, para poder demostrar que esto era importante para el país y que había que votar a favor, ¿no? Ese es el ejemplo. El gobierno actual del presidente Novoa no ha hecho el mismo esfuerzo. Primero porque esto es algo que se negoció en el periodo de Lazo y ahí no quiero llegar más allá en el tema, ¿no? Y no está dentro de las prioridades que tiene el gobierno actual en términos relativos a lo que es su agenda inmediata, sobre todo desde una perspectiva electoral, que es lógicamente el tema de la seguridad interna. Pero bueno, finalmente yo creo que particularmente la ministra responsable de esto, que es Soledad García, en los últimos días, después que regresó de sus viajes al extranjero, porque estuvo me parece que en Suiza, por Davos y otras cosas, a la final salió a los medios y explicó de la importancia que tenía este acuerdo para el país. Entonces yo creo que un poco estos son los elementos que están detrás de eso. Y finalmente el tema de los vinos y espirituosos, mi querido Mauricio, ¿qué quieres que te diga? No tengo la respuesta clara. O sea, me consta como a ti que ya se está produciendo vinos en el Ecuador, hay uno que otro bueno. ¿Será que están pensando en aumentar para exportar a la China? No sé realmente. Pero qué bueno para la industria licorera ecuatoriana, sobre todo la de Cuenca, entre otras, si se puede exportar licores hacia la China. Eso sería una buena cosa. Y sí está aumentando el consumo de vino particularmente en la China, ¿no? Que está relacionado obviamente al crecimiento de la clase media alta hacia arriba y la occidentalización de la cultura china en ese sentido. Gracias, gracias, Francisco. A ver, para pasarle la palabra a Bolívar, intercalo una micro pregunta. Entre los productos que aparecen como potencial, con buen potencial, no se menciona el chocho. Y simplemente quiero preguntarte, Francisco, con el panorama y tu experiencia, ¿cómo verías al chocho como un producto con perspectiva para ser exportado a cualquier parte del mundo? Y luego de hacer esta pregunta, le paso a Bolívar la palabra. Yo creo que el chocho, por sus propiedades nutritivas, es un súper recontra superfood, ¿no? Es extraordinaria y deberíamos nosotros vender por doquier, no solo a la China. El problema del chocho es que es un producto alimenticio no conocido fuera de la región. Entonces hay que invertir en hacer promoción. Esencialmente el chocho sí se está exportando, pero está centrado en los mercados nostálgicos. Entonces llega a los mercados nostálgicos de Estados Unidos, particularmente en la zona de Nueva York, Nueva Jersey, algo a la Florida, algo a California, digamos en términos relativos de concentración de ecuatorianos o de andinos,
y lógicamente Europa, España en particular, algo de Italia, etcétera. Entonces la China, para vender a China hay que básicamente presentarles el producto y enamorarles de sus características. Entonces yo no, ese es el tema, ¿no? Y entonces, alguien tiene que invertir en eso. Por otro lado, no, desconozco, pero dudo francamente que tengamos capacidad de exportar en este momento. No debemos tener ninguna certificación. Entonces, para poder priorizar, debemos tener la capacidad de demostrar de que hay capacidad de producción y hasta donde yo sé no es el caso tampoco, porque no es solo un asunto de número de hectáreas o de volumen de producción, sino de calidades, de trazabilidad y un montón de otras cosas que cuesta plata. De acuerdo. Bolívar, por favor. Gracias, Ernesto. Buenas tardes con todos. Mi felicitación, Francisco, muy clara tu intervención y obviamente toda tu trayectoria, pues ha sido llena de orgullo para quienes te conocemos. Gracias, Quiero Bolívar. también aprovechar para felicitar a los negociadores. Realmente, algún momento me tocó a mí estar en el otro lado cuando negociamos con Mercosur y obviamente dentro del la fallida negociación con Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso veo que tenemos un muy buen equipo que está haciendo las cosas como debe. En el tema de las flores, que en el campo que tengo un poquito más de experiencia, estamos pagando 10%, pero hay que reconocer que China es el primer productor de flores del mundo, por lo menos en área, tiene como 25 o 28 mil hectáreas. Es igual que en Japón, que tienen una cantidad impresionante, pero toda no es de tan buena calidad y obviamente a los chinos les gusta mucho la flor colorida, la flor teñida, la flor con qué sé yo, con cositas doradas, plateadas, qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas. Y ahí viene mi pregunta, Francisco. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de tener vuelos directos con China? Sea un Beijing-Quito, Shanghái-Quito, porque actualmente para poder nosotros enviar nuestros productos, o por ejemplo flores, o cualquier otro producto como pitahaya o cosas que necesiten irse en vía aérea, estamos yendo por Los Ángeles. Claro. O sea, la ruta que mejor es Quito, Los Ángeles, Beijing, o tenemos que irnos de pronto por Qatar. O sea, no es tan fácil la conectividad aérea. Entonces, sí sería excelente si podríamos algún rato conseguir un Beijing-Quito o Shanghái-Quito, sería excelente, ¿no? Y en la misma línea también en la marítima, porque los barcos vienen haciendo escalas en diferentes partes y si podríamos tener un barco que venga o alguna cosa directamente, porque nosotros compramos muchos fertilizantes, es una de las mayores, uno de los más grandes proveedores de fertilizantes, por lo menos para la agricultura, son los chinos, al igual que era Rusia, indirectamente. Entonces yo creo que eso, unido de la mano, que podemos mandarles también banano y otros productos vía marítima, sería excelente. No sé qué posibilidades tenemos. Y aprovechando tu expertise que estás en todos estos temas, sí quisiera hacer una recomendación o para inclusive las personas que nos escuchan, adelantemos la negociación con Canadá, porque nuestra competencia de Ecuador es Colombia. Sí. Eso hay que tenerlo muy claro. Y Colombia, al estar en el G3 conjuntamente con México, tienen el mercado canadiense con 0 aranceles para muchísimos productos, entre esas flores. Sí. Entonces yo creo que es importantísimo que avancemos la negociación con Canadá y algún rato pues también con Corea del Sur. Y también quería terminar mi intervención haciéndote una pregunta, si sabes algo o conoces tú, más bien dicho debes conocer, pero cuáles son las implicaciones o alcances del acuerdo de cooperación para el sector agrícola que acabó de firmar el ministro de Agricultura con la Texas A&M AgroLife Research. Entonces veo que es un programa muy interesante y que lo anunciaban hoy día en el Universo. Gracias, muy amables.
Bueno, Bolívar, antes que Tal nada, vez, Francisco, no sé si en mérito del tiempo, a ver, te pregunto a ti como expositor, ¿cómo estás de tiempo? Le pregunto al presidente de ANDE si habría apertura para extendernos un poco y según eso dosificar las intervenciones. o sea, de mi lado yo no tengo ningún problema, yo estoy a su disposición. Puedo seguir hablando media hora, 1 hora, 2 horas, lo que ustedes quieran. Se ve que te gusta el tema, Francisco. Bueno, entonces asumimos que no tenemos problema. Así que, bueno, adelante entonces si quieres responder las Sí, preguntas claro. de Bolívar, Francisco. Bueno, antes que nada, Bolívar, muchas gracias por tus gentiles palabras hacia mí, muy honrado. Recuerdo muy bien las conversaciones y el trabajo que hicimos en la época del acuerdo del Tratado Libre de Estados Unidos, cuando estábamos en el cuarto al lado, inicialmente al menos yo, y después ya en el equipo negociador propiamente. Y bueno, sobre el tema primero de las flores, sí, tienes toda la razón, ¿no? China es uno de los más grandes productores de flores en el mundo, pero de nuevo, como tú bien lo mencionaste, eso no significa para mí que no exista la posibilidad de exportar y sobre todo de incrementar y diversificar los tipos de flores que exportemos desde el Ecuador, porque nosotros tenemos básicamente la diferenciación basada en calidad, ¿no? Entonces yo sí creo y sí apostaría a hacer toda una estrategia para tratar de vender más flores. De nuevo, dirigidas a ese segmento de la población que está buscando lo mejor. Entonces, tú sabes perfectamente que en la cultura china, como tú mencionaste, cuando hay plata, botan la casa y hacen ceremonias extraordinarias y generalmente eso implica muchas decoraciones, entre eso mucha flor fresca. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esos matrimonios de gente muy adinerada allá, o obviamente los nichos particulares de los hoteles de 5 estrellas que tenemos en la China, en diferentes lugares, el mismo Hong Kong, Macao, Shanghai, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay un enorme potencial. Ahora, como tú bien lo mencionaste, nuestra capacidad de llegar de manera competitiva más allá del arancel depende de la logística. Entonces, yo sé que la mayoría de la flor nuestra va por avión. Yo le veo complicado, Bolívar, pensar en un vuelo, a ver, le veo complicado pensar en un vuelo directo Quito-Beijing, ¿no? Le veo muy complicado. Sí le veo factible, como lo hicimos en mi época con Medio Oriente, traer aerolíneas de carga chinas al país. Y ese debe ser nuestra prioridad, por lo menos tener aviones de carga china que llegan a América Latina y que vengan al Ecuador. ¿Es más factible ahora hacerlo que en el pasado? Definitivamente, porque ahora tenemos todas las libertades, ¿no? Tenemos cielos abiertos. Entonces eso definitivamente te facilita que vengan aviones de carga china y se lleven la flor y otros productos directamente desde acá. Entonces, desde esa perspectiva sí creo que es factible. Pero como tú lo sabes, prácticamente cualquier avión que venga a aterrizar en el Ecuador tiene que subir, ¿no? Tiene que irse hacia los Estados Unidos, hacia Europa para cruzar el charco, porque no cruzan directamente, ¿no? Había todo ¿te acuerdas de este estudio que se hizo para ver la posibilidad de hacerlo, justamente para unirnos con el Asia-Pacífico a través de esta isla, que ya no me acuerdo el nombre, que queda ahí en el medio de la nada, en el Pacífico? Pero eso de ahí yo no le veo muy realista, ¿no? Las líneas, como tú sabes mejor que yo, realmente van por los Estados Unidos, ya sea hacia Europa o hacia el Asia, o desde Brasil hacia Europa, o de Chile hacia Oceanía. Entonces, yo no sé si eso sea factible, pero sí debemos trabajar, y esto es algo que hay que transmitirle Expo Flores, y el sector florícola Bolívar al gobierno actual y a la ministra Sonsoles de la necesidad de negociar como se logró con Emirates, Qatar Airways y otras para que vengan aprovechando a cielos abiertos aviones de carga china. Eso sí creo que podría reducirte los costos de llegar hasta allá. Por barco sí es más factible, ¿no? Y por barco yo creo que sí es más probable, pero yo no sé, tú sabes mejor que yo, no sé si en containers lleguen las flores allá, yo creo que es demasiado lejos. Sé que llegan a Estados Unidos y creo que hasta Europa, pero no creo que lleguen a Asia. Pero sí creo que es posible pensar en aumentar las frecuencias más directas con la China, y eso está ligado a un tema que es fundamental, que es POSOR. Si logramos que Posorga se vuelva un centro importante para concentrar mercancía que sube desde Chile
hacia el canal de Panamá, yo creo que podríamos captar barcos chinos, flota china, o barcos que van hacia la China directamente aquí en el Ecuador. Entonces, eso sí hay que trabajar también. Sobre los cuyes, ¿qué te diré? Yo me imagino que ya deben estar comiéndose ya los cuyes, pero de nuevo, ¿no? Es un producto nostálgico, ¿no? Yo sé que es más una broma, pero quién sabe, capaz que más adelante podamos también exportar, porque sí, para los que no saben, si exportamos cuyes, obviamente no vivos, al menos eso es lo que difícilmente así, pero sí faenados, al vacío, etcétera. Entonces, el poder llegar con cuyes allá en ese ya procesados sí es factible, ¿no? Y habría que analizar si puede haber un interés. La última pregunta que me mencionaste sobre este programa, lamentablemente no estoy al tanto, Bolívar, así que no puedo dar una opinión al respecto. No sé si me faltó algo más. Bueno, gracias Francisco. Le pasemos la palabra a José de la Paz. Sobre Canadá, ¿tienes alguna Ah, sí, Canadá. Sí, eso sí les puedo poner al día. información? Sí, sí, lo de Canadá comienza la negociación, si no ahora en marzo, máximo en abril. O sea, eso ya está confirmado. O sea, va a haber ya un inicio oficial de las negociaciones. Por cierto, el viceministro de Comercio Exterior que va a liderar estos temas es Homero Larrea, que es un diplomático de carrera. Él es muy cercano a mí, uno de mis mejores amigos, y estamos en muy buenas manos. Eso es lo que yo quiero transmitir el mensaje. Él es realmente un experto en estos temas y ya se están preparando desde hace algún tiempo para arrancar ya las negociaciones. La negociación es un hecho y eso es un hito histórico porque el Ecuador ha estado detrás de negociar con Canadá desde hace lustres. Yo me acuerdo que yo personalmente fui y planteé una negociación en aquel entonces, pues ahora lógicamente en esa época la coyuntura era diferente. Y parecería que Canadá está dispuesta a negociar, como el caso de Costa Rica y de Corea, un acuerdo que no implique la protección de las inversiones, que ese era uno de los limitantes para avanzar con Canadá. Ahora eso parece que está superado y podría superarse de manera definitiva, a lo mejor ahora en el referéndum, ¿no? Con el tema del arbitraje entre privados y Estado, ¿no? Empresa-Estado. Pero es una muy buena noticia. Entonces, lo que tú dijiste, Bolívar, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, para mí el mercado de Canadá tiene un potencial monumental para el Ecuador. Somos absolutamente economías complementarias. Ellos necesitan nuestros alimentos, por ejemplo, pero también muchos de los productos de nuestras manufacturas, etcétera. Debemos darle prioridad y para eso el sector privado tiene que organizarse. Les comento también que no me acuerdo si es de esta me parece que es la próxima semana, justamente va a haber una conferencia organizada por el cuarto adjunto del Comité Empresarial Ecuatoriano y uno de los temas con el ministerio, y ahí se va a tratar justamente el tema ya de Canadá. Entonces es una muy buena noticia, sin duda alguna, Bolivia. Gracias, Francisco. Gracias, A ver, José de la Paz. Después, no sé si le veo levantar la mano a Washington Padilla, le veo levantar la mano a Carlos Rivadeneira. A ver, entonces vamos, José de la Paz Gracias, y gracias ok, Ernesto, adelante. gracias Ernesto, gracias Francisco, mil disculpas por llegar tan tarde a la reunión. Francisco, muy rápido, mi pregunta es la siguiente, me imagino que ustedes ya lo deben haber revisado. ¿Qué posibilidades hay de exportar leche UHT o leche en polvo a China? ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Qué tan bien estaremos en precios? Me imagino que ya lo trataron. A ver, yo como lo indiqué hace un rato, creo absolutamente que esta es finalmente una solución para el problema interno que tenemos nosotros con el excedente de lácteos. Así es. Siempre ha sido eso, ¿no? Exportar. Ahora, como ya lo indiqué y tú lo sabes muy bien, es complicado el tema de la exportación de lácteos y particularmente de leche, entre otros, porque todo el mundo protege su mercado. Pero China es un importador importantísimo de estos productos y los compra en la región. Yo no veo razón alguna por la cual nosotros no podamos exportar y sería algo extraordinario para el sector. El tema de leche líquida habría que analizarlo, ¿no? Tú sabes muy bien que no es tan fácil ser competitivo y casi no hay exportación de leche líquida porque lo que estás exportando es agua, ¿no? No, Pero no, leche en polvo definitivamente sí, pero no nos quedemos solo en la leche en polvo, porque eso le veo también otra oportunidad para el sector, o sea, si podríamos venderles a ellos ya productos elaborados como quesos, entre otros,
sería, a mi opinión, fundamental. Yo creo que si esto se relaciona con una buena agenda interna, o sobre todo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, para negociar esas aperturas de allá, identificar compradores, que ahí sí, para estos productos va a estar relacionado el Estado chino, y el Estado chino es el que va a decir sí o no. Yo creo que podríamos, no en el cortísimo plazo, pero a mediano plazo, comenzar a exportar exitosamente para allá. Entonces, este Perfecto. para mí es por una vez en la vida, sería un sector ganador en el comercio internacional. Perfecto, perfecto, Francisco. Muchas gracias. Muy clara tu exposición y habrá oportunidad de saludarte y seguir conversando. Encantado, Juan José, estoy a las órdenes. Si necesitas hablar con nosotros, conmigo, conversemos y vemos cómo trabajamos, porque es de interés de nosotros el ayudar para que esto se dé. Muy gentil, mil A gracias. ver, pregunta Washington Padilla, me pareció verte levantar la mano. Pregunto si tú quieres intervenir. Y luego sería Carlos Areneira, Sí, gracias, Ernesto. tal vez Sí, sí, que quiero intervengan intervenir. los dos para luego que conteste Francisco. Eh, Adelante, bueno, felicitaciones, Washington. Francisco, una exposición muy clara, ¿sí? Nos ha Gracias. abierto el panorama de todo lo que significa, digamos, un compromiso tan grande, como bien decía Pablo, entrar David con Goliat. Yo Así quisiera es. hacer una reflexión. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de tratar esta situación del Tratado de Libre Comercio con China. Yo recuerdo una de ellas se decía que China tiene el interés de entrar a través del Ecuador por un puerto nuestro de un río que llegue al Amazonas y se conecte con Manaus. Sí, Se pueda tener una conexión, ¿sí? Bien importante para China y para Asia en general, para llegar, ¿no es cierto?, al puerto desde Manaus, al puerto de Ecuador, y de ahí con un tren rápido, con un tren bala, llegaba a Manta para poder hacer la exportación puerto a puerto, con un puerto que abría ya China para poder tener un contacto directo, cuando se hablaba justamente de la conexión vía marítima. Eso no sé en qué quedó, qué es lo que pasó, pero perdíamos una oportunidad y creo que eso estaba todavía, creo que está todavía, ¿no es cierto?, en posibilidades de retomar con este regalo, como bien dice Francisco, nos está haciendo China. Pero es una de las cosas que China piensa, es decir, cómo unirse, ¿no es cierto?, con Latinoamérica, no solamente como el Ecuador. Ahí salió, recuerdo, no hace mucho, en la revista eh, era la revista, déjenme un ratito, Líderes. En Líderes salió una entrevista que el periodista Anchundia, que hacía a la doctora Dewey Chen, que era la representante de China en la Organización Mundial de Comercio. Y le hacía la entrevista, y el título, ¿no es cierto?, decía, Ecuador, parte del ajedrez chino. Francisco, en realidad es un juego que puede darse en el cual entra la inteligencia de los dos lados. El por deporte supuesto. realmente es ciencia del ajedrez. Entonces, la pregunta del millón es, ¿está el país, el Ecuador, preparado para poder asumir tal responsabilidad con la desorganización que nosotros mantenemos siempre, especialmente en el área agrícola? ¿Es posible que podamos llegar a hacer lo que otros países han hecho, unirse, ¿no es cierto?, dentro de ese país en asociaciones y todo, y llegar a producir realmente lo que, lo que no solamente China necesita, sino el mundo? En una intervención que tuve en un foro allá en Brasil, les decía, amigos latinoamericanos, nosotros debemos unirnos, trabajar juntos para producir el alimento que le hace falta al mundo, porque a nosotros nos consideran a Latinoamérica como el granero del mundo, porque ya pocos lugares del mundo quedan como para producir la cantidad de alimentos que necesita, ¿no es cierto?, la humanidad. Así es. Entonces, el razonamiento va en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo llegar a organizarnos.
Y si es de tomar esa ventaja, esa ayuda, porque no, yo envié a Ande no hace mucho un video de la cantidad de maquinaria agrícola que ha desarrollado China, a pesar de tener cualquier cantidad de mano de obra. Pero lo que se necesita realmente es una producción con ciencia y tecnología para poder producir, ¿no es cierto? Verdaderamente productos, y valga la redundancia, que tengan el valor agregado. ¿Por qué De no acuerdo. pedir esa ayuda? No es solamente dinero, es ayuda en maquinaria para emprender acá una producción ya con tecnología, con ciencia, en lo que se llama la agricultura de precisión, ¿sí? Y basándose en esto de la inteligencia artificial, podemos hacer mucho. Nosotros estamos vistos como un punto de ingreso de cualquier lado, y eso es lo que tenemos que aprovechar. ¿Cuál es tu criterio, Francisco, al respecto? Francisco, ¿te parece si le pasamos la palabra a Carlos Rivadeneira para que haga su intervención y luego de tu respuesta creo que ya podemos que el presidente haga el cierre de la reunión? Adelante, Carlos Rivadeneira. Mm, buenas noches, Francisco. ¿Se me escucha? Porque estaba con el micrófono apagado. Sí, Está sí, muy bien. Carlos, Ya. escuchamos perfecto. Un gusto, Francisco, verte a los tiempos. Sí, así es. Te he seguido te he seguido toda tu trayectoria. Te quiero felicitar Gracias, como Carlos. has sido un muy buen ecuatoriano que ha sabido cumplir en sus diferentes retos. Gracias. Mira, nadie desconoce la importancia de la China en la economía mundial, definitivamente. Todos sabemos perfectamente cuáles son los productos y los sectores que se van a beneficiar con este filón de nuevas oportunidades, que será un incremento tal vez en las exportaciones de banano, de camarón, y, y de hecho sabemos perfectamente que la gran cantidad de desperdicios de metales y por supuesto cobre no procesado, porque ya se lo procesa, sí, en lo que es minerales. Ahora, mi preocupación cuando tú hablas de nuevas oportunidades para la sierra, en donde pocas son las tierras que se pueden aprovechar para hacer exportaciones de una demanda como tiene la China, porque no solamente se trata de la cantidad de agua, sino la calidad de agua, por ejemplo, De acuerdo. para la siembra de aguacates. Los productores de quinoa deben importar quinoa desde el Perú para poder hacer sus tabletas de quinoa, cosas de estas que sabemos. Incluso cuando se habla de pitahaya, una de las exportaciones de pitahaya que se hizo a la China no fue de frutos, sino de plántulas. Entonces, sabemos cómo la China funciona. Aquí una de las cosas que a mí me preocupa, bueno, me alegro que haya 820 productos excluidos que pueden afectar en un amplio sector de la pequeña industria. Bueno, hubiese querido que sea todo el sector de confecciones y no solamente a las camisas. Pero más allá de ello, y te voy a hacer una pregunta y una inquietud que le hice a Legarda en un momento y que me dijo, oye, sería interesante tratar de aprovechar este acuerdo. La cantidad de productos que vienen de la China y no de buena calidad. Aquí el país se puede convertir, y discúlpenme, en un gran basurero de productos chinos. Incluso hasta cuando regresamos a ver las grandes obras públicas, como son las centrales hidroeléctricas, que vino con material de la China y con terribles y graves fisuras, sin que se haya exigido normas de calidad. A mí me preocupa maquinaria, equipos, repuestos, partes y piezas, que por supuesto hay gran y muy buena calidad también en la China, pero cuando salen a buscar los compradores, buscan lo más barato para vender también a un mercado de pobres. Entonces, con el paso del tiempo, si una camioneta que tú la compras en el Japón o en Estados Unidos te dura 20 años, una camioneta china te cuesta menos, pero te dura 3 y tienes que comprar en ese mismo lapso de tiempo no una camioneta, sino 5.
Entonces, mira, a mí me preocupa de que no se haya estructurado algún mecanismo de salvaguarda o por lo menos que se exijan normas de calidad. No sé si está eso contemplado en el acuerdo y no sé cómo se pueda impulsar ese tipo de cosas. Y tengo mil ejemplos, incluso hasta propios, ¿no es cierto?, de que la calidad de la maquinaria y de los productos chinos no son como los que nos dicen que son. Los productos, lamentablemente, tienen una gravísima condiciones de calidad. Y por supuesto, cuando tú tratas de reclamar, ya han cambiado de nombre de empresa y por último todos los chinos se parecen. Así que a la final no tienes a quién reclamar. Entonces, esa es una inquietud y una gran preocupación porque tú sabes que uno de los importantes activos que tiene un país son sus bienes de capital. Gracias, Francisco, y nuevamente felicitaciones. Francisco, por favor. Bueno, entonces primero respondo a Washington. A ver, el tema este de los corredores logísticos bioceánicos, yo conozco bastante bien el tema porque tuve la oportunidad hace ya algunos años tanto de participar en dos proyectos con fondos de la LADI para los países de menor desarrollo relativo, para justamente ver la posibilidad de unir el Atlántico al Pacífico, uniendo Brasil al Ecuador a través de los diferentes ríos que digamos que pasan a través del Ecuador al territorio peruano y de ahí se unen al Brasil y esencialmente a Manaus y a la Amazonía. Entonces, ¿me están escuchando? Solo Sí, está muy quiero bien. confirmar eso. Ya. Entonces, ahí ideal que tendría el Ecuador de exportar productos a Manaus, a su zona de influencia y básicamente a los diferentes estados amazónicos de Brasil. Posteriormente también yo fui parte del equipo, particularmente con el Perú, para poder activar los diferentes caminos, varios ríos y Francisco, particularmente entre esos estaba el Morona, como el Napo, etcétera. Francisco, Entonces conozco bastante bien el tema. Entonces, ahí parece que hay algún problema con lamentablemente, tu señal. Tal vez si no quitas tu imagen y creo que ahí se te escuchará mejor. ya, ahorita debería haber mejorado. ¿Me confirman? Ahí está mejor, ahí está Ya. mejor. Perfecto. Entonces, lo que decía Washington es, lamentablemente, como ha sido el caso históricamente en estos temas para el país, y en esto incluye las negociaciones, hemos llegado muy tarde, muy atrasados a la propuesta, al tema, ¿no? En el caso este de los corredores bioceánicos, hubo un impulso hace muchos años y después se dejó el tema morir. Y en el interim otros han avanzado. Y ese es el problema. Detrás de esto, efectivamente, está esta idea que tú planteabas, Washington, al unir el Atlántico con el Pacífico, entre otras cosas, el facilitar el comercio de América del Sur con la China y en general con el Asia-Pacífico. ¿Quiénes han avanzado? Primero los peruanos. Los peruanos ya tienen prácticamente montado el corredor bioceánico a través del que une al puerto de Paita, al norte del Perú, por carretera básicamente hasta el oriente peruano, Iquitos y compañía. Entonces eso ya está ahí. Ya, ahora, eso no ha funcionado como ellos mismos han esperado. Pero lo más preocupante, y ahí inclusive hay inversión china, es que ya está avanzando muy, muy aceleradamente ya un nuevo corredor bioceánico que va a juntar básicamente a Mercosur con Chile. Eso ya está muy avanzado. Y ese va a ser a la final el principal corredor que va a unir el Pacífico con el Atlántico y viceversa. Y va a permitir que países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay
puedan exportar directamente por territorio sudamericano hacia el Pacífico y mandar todo eso hacia la China, evitando, entre otras cosas, el canal de Panamá. Entonces, estamos, para variar, atrasados básicamente por no haber tenido política de Estado con relación a este tema. Es así de sencillo. Entonces, no tengo muchas expectativas que eso ya vaya a cambiar en la actualidad. Además, los estudios demostraban que no era fácil realmente hacer estos corredores intermodales utilizando nuestros ríos por problemas de caudal, dependiendo de la estación. Había que hacer muchos trabajos para rectificar ciertas áreas donde hay muchas curvas. Y sobre todo que cualquiera de los corredores que unan a Brasil con el Ecuador tiene al medio el Perú, y Perú nunca estratégicamente demostró el interés de apoyar al Ecuador en estas iniciativas, porque lógicamente competía, entre otras cosas, con este tema del corredor bioceánico a través de Paita, el puerto de Paita, y además hubiéramos podido utilizar esos terrenos que tenemos como resultado del acuerdo de paz que están ahí en el oriente, que los peruanos nunca hicieron absolutamente nada para facilitar que los podamos en la práctica utilizar. Entonces no le veo yo ya mucho futuro a ese tema, lamentablemente. Tristemente es la palabra. Si a alguien le interesa los estudios, en particular a ti, Washington, avísame y yo te paso esos estudios que son muy interesantes. Ahora, en cuanto a ti, Carlos, antes que nada, de nuevo, un enorme placer verte a los años. No nos hemos visto por no sé por qué razón en tanto tiempo. Te agradezco muchísimo tus gentiles palabras hacia mí también. Está de vernos algún momento, creo que va a ser antes de lo previsto, de lo que sé. Entonces, ahí podremos conversar con más detalle, pero entiendo perfectamente, yo sé muy bien a la final a los sectores que tú históricamente has representado de manera muy exitosa, a mucha honra, con la Cámara de la Pequeña Industria. Tú eres uno de esos industriales emprendedores del país y entiendo perfectamente las preocupaciones que tanto tú como aquellos que tú has representado históricamente pueden tener con el acuerdo con China. Yo de ninguna manera puedo decirte, y tú lo sabes muy bien, Carlos, de que no existe ningún riesgo hacia el sector industrial manufacturero del país con este acuerdo. Eso sería mentirles a todos los presentes y eso es algo que no lo voy a hacer. Pero de que el acuerdo, al menos a lo más sensible, se lo ha excluido o se le ha dado suficiente tiempo como para que si efectivamente el Estado hace las cosas bien, se lo pueda defender adecuadamente y mejorar, aumentando su competitividad, productividad, etcétera, sí está. De que hay los mecanismos para poder defendernos, también están. Entonces, no debería a primera vista haber un riesgo suficiente, digamos, significativo más que suficiente. Pero a la final el resultado va a ser el tema de la agenda interna, Carlos, y tú lo sabes de eso perfectamente. Si no hay una agenda interna detrás que ayude al sector empresarial ecuatoriano y sobre todo a las pymes ecuatorianas, el sector industrial, a prepararse para este acuerdo e inclusive sacarle provecho si es posible, como el caso que veíamos hace un rato de la industria láctea y de la industria de los cárnicos, pues definitivamente esto puede volverse un problema para el país. Entonces, pero esto ya nos lleva a otra discusión. La discusión ya no es propiamente el comercio internacional y el acuerdo per se, sino la capacidad que tiene el Estado ecuatoriano y los gobiernos de turno de trabajar en una agenda de mediano y largo plazo. Y eso ya es un problema aparte que tenemos que definitivamente buscar una solución y pasa por aumentar la capacidad de cooperar y llegar a acuerdos entre todos en este país por encima de maximizar los intereses individuales de cada uno que nos lleva eminentemente y siempre al peor de los resultados posibles. Entonces, yo soy de los que ha defendido de manera permanente desde que he estado en el sector público la necesidad que por lo menos en el ámbito del comercio internacional y de la política comercial se requiere políticas de Estado. Y de facto, por más que no está escrito, mis queridos amigos, en piedra, ni siquiera en papel, reciclado, en la práctica, desde que yo fui ministro, todos los ministros han trabajado más o menos en la misma agenda, con la misma gente y con las mismas ideas. Y eso es un éxito absoluto, porque eso es lo que necesita el país. Entonces, así como se logró hacer eso en el ámbito del comercio exterior, al menos en el ámbito de las políticas comerciales y particularmente en el tema de acceso a mercado, en el tema de
defensa comercial, en el tema de promoción de exportaciones y algo en promoción de inversiones. Necesitamos hacerlo con una agenda interna. Y ahí, como lo dije hace un rato, Carlos, es fundamental que gente con liderazgo como la que tú tienes presione al gobierno para que esa agenda se dé. Y ahí hablamos de dos agendas, Carlos y amigos. Una que es una agenda transversal, que no está dirigida a un sector o industria, sino a todo el aparato productivo nacional, de largo aliento, que implique financiamiento, tecnología, innovación, asociatividad y muchos otros aspectos, y una específicamente para cada acuerdo que se negocie, para poder aprovecharlo y reducir al máximo los efectos negativos. Lo que me deja a mí tranquilo para cerrar, Carlos, es verdad que no es lo mismo el acuerdo de la Unión Europea con China, son totalmente dos cosas diferentes. Es que cuando tú evalúas después de 7 años del acuerdo con la Unión Europea, a pesar de las preocupaciones y de todo el quilombo que armaron el 99,9% de la gente en el entorno del presidente Correa que se oponían al libre comercio, no ha habido ningún impacto realmente significativo para ninguna industria, ningún sector. Así de sencillo. Lo que tenemos que tratar de lograr con el acuerdo con China, Carlos, es que el efecto sea parecido. Con el nivel de exclusiones y de facilidades que nos han dado los chinos, yo no veo razón por la cual no podamos lograr. Muy bien, yo quiero agradecerles a todos por su presencia, especialmente a Francisco. Realmente ha sido una lección súper interesante escucharte el día de hoy. Nos deja un montón de motivaciones, pensé que íbamos a tener algo más de sustos, pero yo creo que más bien tus últimas palabras nos hacen ver cómo debemos realmente tratar de integrar al país. Y ese es el esfuerzo que tiene ANDE. Tratamos de ser puentes entre el sector público, privado y social, ¿no es cierto? Y ojalá pronto podamos tener un conversatorio contigo más cercano para revisar estas ideas. Ayer, el día lunes, tuvimos una reunión en presidencia con el secretario de Comunicación y hemos quedado conjuntamente con su asesor, que también es asesor de la Cámara de Comercio, de crear una agenda. Y creo que estos temas que hemos hablado el día de hoy también pueden formar parte de esa agenda para tratar de integrar al sector productivo y hacer algo conjuntamente. Tenemos ejemplos desde hace muchos años. Yo recuerdo hace más de 10 años participábamos en un proyecto Quito Pichincha competitivo con la Cámara de Comercio y tuve la suerte de yo representar en ese sector, el sector productivo. Estoy acá todavía, estoy terminando. Y entonces Perdón. ahí trajimos gente de Colombia, de la Cámara de Comercio de Colombia, que estaban fomentando los clústeres agrícolas, ¿no? Y eso es más o menos lo que se debe trabajar acá. Hay muchas experiencias ya en Latinoamérica, pues hay que retomar eso y tratar de impulsarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un compromiso que tenemos como ANDE, tratar de seguir impulsando estas cosas. Te agradezco nuevamente, nos das muchas ideas de por dónde continuar. Con esto, les deseo una buena noche a todos y les agradezco nuevamente por su presencia. Que Dios bendiga al Ecuador. Que Dios Así bendiga al Ecuador, así es. Y Un gracias gusto, de nuevo por entonces. la invitación. Ha sido un honor para mí el poder compartir con ustedes y estoy a las órdenes. Yo estoy aquí para apoyar el trabajo que hace el sector empresarial como lo he hecho en los últimos 20 años, así que cuenten conmigo. Y Francisco, Gracias. no me resta sino dejarte una invitación abierta y cálida a que formes parte de ANDE. Nos encanta la gente que trabaja por el país. Muy Así que honrado. próximamente nos reuniremos contigo. Gracias, una buena noche a todos. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Gracias a Felicidades. todos, Buenas noches. gracias Gracias. Francisco, hasta la próxima. Chao, Bolívar, querido Un Carlos. gusto, Chao, Francisco. chao a todos. Chao, chao.